metodología, tendrás la educación que tú querías. Hoy ya está aquí, es para ti, y está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. Hoy ya está aquí, es para ti, y está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Yo sé, a esta hora uno ya está viendo la luz, todo lado huele a comida y uno ya tiene hambre, pero bueno, vamos a estar. Querido profe, ¿cómo estás? Excelente, aquí asistiendo a este magno curso. De verdad que es unas experiencias de aprendizaje. Paso del ejercicio a otro ejercicio mental, pero afortunado de poder recepcionar todos estos conocimientos. Ay, no, profe, muy chévere. Además que te agradezco por tu compañía porque hacemos buen equipo. Gracias. Hoy tenemos varias cosas para tener presentes, pero en especial quiero que tengan muy en cuenta el trabajo que vamos a realizar, lo que vamos a hacer y en especial que se concentren. Yo sé que hasta ahora ya tienen sueño, tienen hambre, están cansados, ¿sí? Entonces, pero por favor, organicémonos, ¿no? Entonces, mi querido máster, ¿nos puedes enfocar? Espero no salirme de la cámara, no sé, necesito ponerme de pie para que hagamos un ejercicio. Entonces, profe, ¿me vas a seguir con el ejercicio? ¿Listo? O sea que nos ponemos de pie. Sí, nos vamos a poner de pie, pero estamos esperando a ver si nos dicen que no me salgo de la cama. Entonces, mientras tomamos la decisión de la actividad, quiero que tengan en cuenta, por favor, las unidades. ¿Sí? Está la unidad 1 del 13 de octubre al 31 de octubre. Está la unidad 2 del 1 de noviembre al 14 de noviembre. Al 14 de noviembre y del 15 de noviembre al 1 de diciembre. Obviamente están los estudiantes del bloque B quienes tuvieron una situación en la unidad 1, que entraron en crisis y confusión y demás, y la unidad 1 y 2 irá con ellos hasta el 14 de noviembre. Entonces, por favor, vamos a trabajar activamente y a realizar las actividades. Pero entonces, lo primero que quiero que hagan es, ya estamos de pie, ahora sí vamos a triunfar, es, vamos a despertarnos. ¿Sí? Porque en esta hora todos estamos y voy a tratar de que lo desarrollemos y lo hagamos siempre. Como estrategia para ustedes cuando estén en la docencia, si tienen una clase antes o después del almuerzo, traten de generar este ejercicio de pausa activa con sus estudiantes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a inhalar. ¿Listo, profe? Entonces, inhalamos. Levanten los brazos hasta arriba y bajen. Otra vez, levanten los brazos, 1, 2, 3 y bajan. Ahora vamos a hacer algo que van a hacer el fin de semana y es vamos a mover la cadera. Entonces abrimos las piernas, manos en la cadera y ¿qué vamos a hacer? Vamos a girar hacia la derecha. Entonces movimientos circulares de nuestra cadera. Que si todo suena, preocúpese. Eso quiere decir que necesita ir a rumbear. ¿Listo? Y ahora cámbiala para el otro lado. Muy bien, espero que me estén mandando fotos del ejercicio de pausa activa que estamos haciendo. A ver, ¿qué sienten en el cuerpo? ¿Sí se mueve todo o no? El profe está tímido. Muy bien, ahora vamos a levantar los hombros como cuando ustedes se los levantaban a la mamá y luego les daban la tunda. Ok, levante el hombro y bajen. Arriba y atrás. Ahora vamos a hacer círculos. Eso, con los ojos. Uy, ven toda esa parte del cuello, de solo pensar en las tareas que tienen. Ahí es donde está enfocando. Ahora vámonos al revés. Pero se van de puente, entonces se están relajando. Ahí van a ver cómo entregar, pero ya se están relajando, ¿cierto? Muy bien. Último ejercicio. Vamos a estirar las manos. Doblamos. Y nos ponemos en puntica de pie. Subimos, que se estire todo el cuerpo. Muy bien. Y soltamos. Diferente, ¿no? Muy diferente, chévere. Ya nos despertamos. No los pongo a hacer algún ejercicio de piernas hoy porque su profesora hoy vino con unas pequeñas botas con tacón y no queremos un accidente laboral. Yo siento ya mi glicemia con ese ejercicio. Veo la luz. Ya ve la luz.
Entonces quiero que tengan en cuenta esto, muchachos, para que no se angustien. Bueno, vamos a empezar. Ya está el foro abierto, ya he visto unos comentarios de ustedes. Entonces, lo primero que quiero que veamos, y le solicito al máster, es ver la diapositiva en plataforma. ¿Por qué? Porque vamos a leer la frase del día de hoy. Profe, ¿me quieres ayudar? Claro que sí, con mucho gusto. Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este. De todos los factores que influyen en el aprendizaje, el más importante consiste en lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente. Auswell. Auswell, sí. Muy bien, y eso Se es me lo que hace quiero. conocido el autor. Así casual el autor. O sea, quiero que tengan en cuenta esto, sobre todo para desarrollar sus habilidades, las competencias. Por ejemplo, cuando uno les pregunta qué conocen de aprendizaje significativo o qué conocen de la materia. Por ejemplo, si vamos a ver técnicas de aprendizaje autónomo, uno por lo general podría preguntarles, bueno, pero ¿cuáles son las características? ¿Qué sabe? ¿Qué no sabe? Para que de esa manera ustedes puedan trabajar. Yo por qué lado trato de enfocarles en la clase. Trato de que tengan mucho énfasis, y pues, profe, tú lo has visto, en que ustedes puedan aplicar estos conocimientos que adquieren, no solo en su vida diaria y en su formación, sino también para que lo puedan replicar con los estudiantes. De hecho, tuve una llamada muy interesante de un estudiante, Palechor, que apellido Palechor, que me dijo, ay, profesor, me interesa, pero me podría organizar como qué actividades puedo realizar utilizando los estilos de aprendizaje. ¿De qué Imagínate. semestre son los estudiantes? Ellos son de primero, son chiquis, sino que él está ejerciendo pues su profesión y está aprendiendo nuevas cosas. Entonces, Qué interesante. Ahí vamos viendo y vamos ampliando. ¿Y qué es la función de los cursos? Que se puedan abrir elementos en el contexto inmediato, sea laboral, personal, pero pues estamos formándonos profesionalmente, pues es en el Hasta campo laboral. familiar. Ajá. Porque es que los conocimientos que adquiero acá me sirven para educar a mis muchachos. Y mira que hay algo que me pasó a mí en el curso, que era una persona ya mayor Ajá. y las clases le ayudaban a la hija. Creo que también estaba estudiando algo y decían, profe, la clase que vimos me sirvió para poder retroalimentar con mi hija este tema. Entonces seguramente en esa dimensión familiar o también en el trabajo al par de profesores, al grupo, le va a favorecer también este conocimiento. Y que tenemos que trabajarlo y abordarlo. Por ejemplo, de las clases hay unos estudiantes que ven los fines de semana, retoman otra vez las clases Sí. y lo que hacen es que la ponen en el televisor de la sala y se sienta toda la familia a ver las clases. Entonces es muy chévere ese ejercicio que hacemos. Ve, qué chévere. Sí, son estrategias que utilizan para reaprender y darse cuenta, eso me gusta. Bueno, ¿qué buscamos con el aprendizaje significativo y qué es lo que vamos a desarrollar en estas dos clases? ¿Qué es la teoría del aprendizaje significativo? ¿Cuáles son sus conceptos y constructos clave? ¿Y qué consecuencias tiene esta teoría o qué impacto tendría esta teoría en el aula como tal? ¿Y cómo se contemplan desde la psicología cognitiva? Ustedes saben que la psicología y la educación van de la mano y mutuamente se complementan. ¿Ok? Entonces es importante que veamos desde los dos enfoques el trabajo y cómo lo podemos organizar. Entonces, ¿qué es la teoría del aprendizaje significativo? Ay, no, tanta vaina no. Traté de meterle efectos, pero me parece que son demasiados. Entonces, la teoría psicológica del aprendizaje en el aula habla de la adquisición y la retención del significado generado en la escuela. ¿Ok? Adquisición y retención. ¿De qué? Del significado en la escuela. Y cuando hablo de significado, no solo hablo de conocimientos, hablo de competencias, hablo de valores, hablo de habilidades para poder vivir y convivir con los demás y en una sociedad. De eso hablamos, ¿ok? Es importante. Cuando quieras dar tu punto de vista, me dices, profe. Ok, ¿de qué se ocupa el aprendizaje significativo? Y voy a ir ampliando cada uno. Pues antes de pasar y mientras tú vas ampliando, hay que colocarnos en una línea
del discurso que vas a colocar, que es bastante importante. Ajá. Y es que esta teoría de aprendizaje, al igual que las que están mencionando, distan o se separan de la educación tradicional. No es el aprendizaje común, normal, que lleva solamente por ahí unos 700 años, sino que plantea otras formas, y como nos lo mencionaban con el epígrafe de Ausubel, que es partir de los saberes que tiene. Yo le cambiaría lo único a la frase alumnos por estudiantes, porque ahí habría una contradicción entre alumno, porque el alumno es el que no tiene luz. Ah, no, pero eso fue ¿Cierto? por la traducción. Sí, sí, por eso lo matizaría, lo complementaría en cuanto estudiante que tiene un presaber, y eso es lo que van a partir estas teorías. En tres factores, espero no me vaya, tú me dices si me voy más adelante, No, no, sigue, entre profe. el contexto, el sujeto, que es quien está aprendiendo, pero algo fundamental para nosotros como educadores o educadores en formación es partir de la práctica, no de la teoría, parte de estos referentes de teorías del aprendizaje, sino surgen de la práctica pedagógica entendida como la experiencia del sujeto. Ujú, muy bien, profe. Ahí es donde nosotros vemos y volvemos a retomar y analizar. Por ejemplo, algo que vamos a hablar y que les voy a enseñar en la próxima clase se denomina aula invertida. Y el preparar clase a través del aula invertida no es lo que muchos profesores hacen, ay, no preparé clase. Bueno, muchachos, ustedes preparen las tareas, las preguntas y vamos a hacer un conversatorio. Sino que tiene una estructura y una organización en donde es el estudiante quien toma el liderazgo y nosotros pasamos a ser mediadores. Imagínate, o sea, ahí empezamos a ver características en el aprendizaje significativo. Por ejemplo, cuando hablamos de aprendizaje significativo y hablamos de qué se ocupa, primero, se ocupa de su evaluación, se ocupa de lo que ocurre cuando se aprende, se ocupa de la naturaleza de ese aprendizaje, se ocupa de las condiciones necesarias para ese aprendizaje, se ocupa de los resultados y se ocupa de su evaluación. ¿Sí se dan cuenta que todo es una cadena? O sea, necesito que tengan en cuenta que una característica importante del aprendizaje significativo, lo que están aprendiendo con la profesora Alejandra de Psicología Infantil, que van a hacer un seguimiento a un niño y que ese niño van a utilizar la prueba Tamis y demás. Ahí ustedes están aprendiendo significativamente porque están aprendiendo haciendo, ¿ok? Entonces ahí estamos viendo todo el proceso. Es que no es que yo sea, no es que, por ejemplo, yo no le puedo enseñar a un niño a cuidar a las plantas, ¿sí? Si no lo llevo a la huerta, ¿sí? O si no le digo, bueno, entonces coja la palita y va organizando, ¿o no, profe? Así es, el aprendizaje significativo, como se menciona, ya no se fundamenta en la memoria, sino en cómo la apropiación de conceptos y habilidades le permiten resolver los desafíos o problemáticas de su entorno. Eso es. Y a veces nosotros dejamos eso de lado. Entonces necesitamos como, ok, ¿cómo voy a hacer que haga o que genere? ¿Cómo lo van a hacer ustedes? Entonces la teoría del aprendizaje requiere que los elementos, los factores, las condiciones y los tipos que llevan a la adquisición, asimilación y retención del aprendizaje. Porque no es solo adquirirlo, sino asimilarlo. Porque es que si yo no entiendo que el aprendizaje significativo es aprender haciendo, si yo no asimilo eso, no lo voy a lograr. Y si no retengo esa información, pues entonces no hubo aprendizaje. Ajá. ¿Listo? Porque a veces solamente nos quedamos con que adquirió el aprendizaje de memoria. ¿Y de qué me sirve de memoria? Por ejemplo, algo muy, ¿cómo decirlo? Muy absurdo que se ve en la educación, en este sistema absurdo que también es a veces el educativo, que armamos unos planes, y lo voy a colocar en términos de medio ambiente. Sí. Armamos un plan, un proyecto transversal, un proyecto de medio ambiente. Querido, que, enfóquenos, tranquilo. que no hay problema de otro, sino el medio ambiental. Y se generan unos textos perfectos
Pero hay una diferencia acá entre lo teórico y lo práctico. Terminan esos proyectos, se ejecutan, se hacen unas campañas, un poco de actividades en la institución y termina el patio lleno de basura. Y nadie recoge. Hacen unos proyectos muy bonitos, pero el pueblo a la entrada y a la salida son llenos de basura. Entonces, eso se llama una letra muerta, unos discursos. Educación sexual, unos proyectos hermosos de educación sexual, que lleve el muñeco, que traiga la muñeca, que no sé qué, y las tasas de enfermedades de transmisión sexual elevadas, por no hablar de otras tasas de embarazos, etcétera, que se dan. Entonces, lo que vuelve acá es quitar esa diferenciación, esa carreta, porque es otra carreta absurda, esa diferenciación entre lo teórico y lo práctico, sino es hacerlo en una discursiva que también bebe de un discurso arqueológico de cómo se asume la educación, una arqueología que va a la práctica. Y no hay diferenciación entre lo teórico y lo práctico, sino que se da en una sola. Y cómo el aprendizaje significativo pues va a estar atado a este elemento, que si yo voy a plantear alguno de estos proyectos, uno de cultura para la paz, no sea solo como requisito para cumplir con los parámetros, sino cómo mejora la convivencia escolar en mi grupo escolar, en mi institución educativa. O sea que tenemos en cuenta el contexto. Ajá. Porque, por ejemplo, el MINTIC, el Ministerio de la Tecnología de la Información y la Comunicación, ha buscado generar un impacto en el manejo de competencias informáticas en los estudiantes. Pero vámonos a lugares como Vigía del Fuerte, en la Amazonía, hasta zonas lejanas. Uno dice, bueno, ¿y cómo se conectan? O sea, tengo la escuelita donde los niños toman las clases, pero los computadores están supremamente obsoletos, no hay ingreso a internet y la clase de 2 horas se va aprendiendo el computador. Ahí vemos que a veces el contexto o el ambiente no ayuda. Entonces, es que nosotros tenemos que buscar cuáles son esas herramientas para generarlo. Vuelvo e insisto, lo que dice el profe es cierto. Por ejemplo, acá en Bogotá hay una carrera que me saca la piedra, que es la carrera de los colores. No sé si la has visto. Una carrera que se lanza. Color Runner. Eso. Y se lanzan y pero Bogotá queda vuelta a nada. Y ellos están con el lema de que no, la vida es saludable, hábitos saludables, y el piso vuelto una nada. ¿Y quiénes son los que limpian? O cuando hacemos protestas y vamos y pintamos las paredes, ¿quiénes son los que limpian? ¿Sí? Entonces tenemos que buscar también la coherencia. Volvemos y retomamos. El contexto es sumamente importante. ¿Sí? El contexto me refiero a la zona y sobre todo cuando hablamos de qué factores y qué condiciones tienen. Acá en Bogotá es más difícil y toma más tiempo que un niño adquiera un aprendizaje frente a nadar. ¿Sí? Pero hay lugares donde ustedes abren la puerta y ahí está el mar. O el plan de los domingos. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en Villanueva Casanare, amaba ese el plan de caño del domingo. Uy, eso era un hit. Entonces ahí uno va aprendiendo que uno veía a los chiquitines, o sea, nada mejor que uno, eso de espaldas, mariposa, sumergido y uno ahí chapoteando. Pero esos son aprendizajes que se van dando, pero influye también el contexto, ¿ok? Bueno, sigamos, volvemos a las diapositivas, por favor. Entonces, ¿qué decimos? Por ejemplo, esta imagen me encanta. Yo vuelvo a insistir de la potencia, el trabajo y lo que genera la lectura. Leer cambia, y cambia nuestro cerebro y cambia nuestros conocimientos. Es muy importante leer. Somos uno de los países que menos leen en el planeta. ¿Sí? Entonces, si relaciono lo que estoy leyendo con lo que ya sé, será un aprendizaje significativo. Es importante, si ustedes le dan un libro a un niño, por ejemplo, yo tengo mi sobrina de 10 años y a mí me gusta mucho leer, y ella a veces me dice, ay, yo quiero leer tus libros. Abre el libro y empieza a leer la primera página y me dice unas notitas que no entiendo casi ninguna palabra. Entonces uno dice, ok, entonces empezamos a trabajar sobre los presaberes, a ver cómo podemos generar impacto. ¿De qué viene la teoría del aprendizaje significativo? Tiene unas características. Lo primero que tenemos que tener presente en la teoría del aprendizaje es que hay unos conocimientos provenientes de la psicología que se colindan y se realimentan con la educación.
Y hay unos principios de las teorías, unos principios y premisas de las teorías del aprendizaje. ¿Por qué tanto énfasis en la psicología y en la educación? ¿Por qué? Porque recuerden que para que yo genere un proceso de aprendizaje, necesito y requiero de mis procesos psicológicos y que se hayan desarrollado adecuadamente. ¿Cuáles son los procesos psicológicos? Percepción, sensación, atención, memoria, pensamiento y lenguaje. Algunos autores me hablan de inteligencia, yo lo trabajo como funciones ejecutivas y se dividen en dos características, en los que tienen los procesos psicológicos básicos y los procesos psicológicos superiores. Entonces, si yo voy a hablar del aprendizaje significativo, tengo que tener en cuenta estos procesos psicológicos. Y, por ejemplo, en los básicos está la sensación, que usted se mete al mar y siente que algo lo pica en la pierna y brinca porque se imagina en su percepción, en su análisis, es que se lo comió un tiburón, ¿sí? Que lo mordió un tiburón. ¿Cómo va haciendo todo el proceso de sensación, de percepción, de memoria, atención? Esos son los básicos. Y los complejos o superiores es lenguaje, pensamiento y funciones ejecutivas que abarca el aprendizaje, la inteligencia. ¿Ok? ¿Qué otra característica tiene el aprendizaje significativo? Va de la mano de la psicología educativa y de la ciencia aplicada. Y no tiene un fin en sí mismo. Lo que busca es que ustedes lo puedan aplicar en todas sus áreas. ¿Ok? Esto es sumamente importante. Acá viene algo que le gusta al profe. Que es la teoría cognitiva de la reestructuración. En algunos casos también lo complementan o lo trabajan como constructivismo. Entonces, ¿qué dice? Auswell fue un psicólogo, si no estoy mal, se me fue en este momento, y él generó unos aportes y unos significados muy importantes a este trabajo y al aprendizaje significativo. Entonces, ¿él qué dice? Pone el acento de su teoría en la organización del conocimiento, en estructuras y en las reestructuraciones que se producen debido a la interacción entre estas estructuras presentes en el sujeto y la nueva información. Recuerden que cuando ustedes nacen, bueno, ¿cuál era el que decía que éramos una tabula rasa? John Luke decía que tenía... moderno. Que éramos una tabula rasa. No, que no éramos una tabula rasa. No, ¿y cuál era el que decía que éramos una tabula rasa? No, ninguno. No, sí, ninguno lo enunció, sino lo mencionaban los racionalistas de esta escuela racionalista de Descartes, que hablaba que el sujeto era vacío y que iba generando el conocimiento. Pero entonces, en esa misma época moderna, los antagónicos son los empiristas, que está John Locke, quien junto a Berkeley y todos estos, señor Thomas Hobbes, plantean que el ser humano ya viene cargado de unas experiencias que le permiten saber. Pero no me voy a desglosar tanto porque esto nos iríamos allá a la Grecia clásica, que es donde nace la situación. Nacen dos escuelas. Muy pocos la relacionan, pero mi tesis es que el empirismo y el racionalismo que va a tener sus fuentes allá en la Grecia clásica con dos autores. Uno racionalista, que es Parménides, de Elea, y que va a decir que es el origen del conocimiento y de la realidad es el ser y todos los elementos, pero hasta ahí lo dejamos porque... No, pero está chévere lo que dices. Ok. Y el otro, no, pero es que es importante. Y la otra escuela, que la plantea Heráclito de Efeso, eso no son apellidos, sino como antes no habían apellidos, son unas bobadas que nos trajeron los españoles, los europeos. Entonces era el nombre de la ciudad, por eso Jesús de Nazaret y todo eso. Entonces, Heráclito de Efeso decía que todo era un continuo cambio, un devenir. Que el agua no es... que uno no se baña dos veces en el mismo río, porque el devenir está transformando, y es la transformación de lo que tú estás haciendo, y que eso va a pasar allá por unos autores, para no aburrirlos, que nos van a decir, John Locke, no somos un tablero en blanco, y Descartes, que nos van a meter allá, contrario a Descartes, no nos van a meter allá un poco de saberes que
es la razón que nos vamos a apropiar y que esta nos va a dar nos va a colocar como lo mejor de todas las especies. Para mí, carreta. Para mí, los dos tienen la razón. Para mí, Solo carreta que de la tenían razón. forma. No, de la razón. Ah, bueno, Para sí, mí, sí. carreta de la razón. Para mí, los dos tienen, obviamente, en su soporte epistémico algo interesante. ¿Por qué la razón? Porque decían que éramos en blanco, puros, y que nos iban formando y nos iban generando un conocimiento. De ahí viene ese conocimiento maluco y desagradable que es la memoria, porque tenemos que aprender las ideas, repetir como es que dice el Pero profesor. la memoria, hoy aprendiste, la memoria es un proceso psicológico, ¿qué? Básico. Básico. Sí. Y es necesaria. O sea, la memoria va a ser necesaria, pero no todo debe ser memoria y es acá. Por eso es que hacemos tanto énfasis en los hábitos de estudio y sobre todo en el aprendizaje significativo. Miren, cuando vemos las dos ideas tienen la razón. ¿Por qué? Porque yo no soy una tabula rasa. Si ustedes van viendo psicología de la infancia, ustedes van a aprender que nosotros venimos con unos reflejos que están determinados para que nosotros podamos alcanzar la maduración. Entonces, el de succión para tomar la leche y así. Pero también al mismo tiempo hay muchas cosas que no conocemos. Entonces, adquirimos el lenguaje, adquirimos la capacidad para caminar, adquirimos la motricidad. Entonces, van los dos y van siendo significativos. Pero antes de continuar, quiero mostrar... Esos dos, Dime. desde este orden, es lo que va a tratar de explicar Immanuel Kant. Ajá, pero no, eso ya es ligas mayores. Yo no he podido superar la clase del profe del año pasado, del semestre pasado de Freddy, cuando hablaba de Kant y yo era, ¡ay! No entendí nada. Pero bueno, ahí vamos. No, pero ¿qué hace Kant? O sea, a mí no me gusta utilizar grandes términos, sino coge el racionalismo, Ajá. la experiencia que lo denominamos es empirismo y dice lo que tú estás mencionando. Tú eres más kantiana que, Bueno, que sí, yo. sí. Lo mezcla y dice, hay unas cosas que se aprenden por la experiencia ¿Y hay otras? y hay otras que se conocen por la razón. Eso es lo que va a decir. Y eso, obviamente que ahí está todo ese gueto de lo que va a ser las bases de la modernidad. Uy, pero muy bien, muy chévere. Bueno, vamos a leer un momento los foros porque ya estoy viendo que están participando. Bueno, no sé si logro hacer que se amplíe un poquito, pero de todas maneras se los voy a leer. Nelis hace su primera participación y ella nos dice, el aprendizaje, cuando yo digo qué es el aprendizaje significativo y brinde 3 ejemplos de su vida cotidiana, ella nos dice que el aprendizaje significativo se da cuando relacionamos los conocimientos o los saberes previos con los que vamos adquiriendo gracias a las experiencias que vamos teniendo en nuestro diario vivir. Para poder aprender de forma significativa debemos sentirnos motivados, me parece muy bien, y estimulados. O si nosotros somos los que vamos a guiar a otros que aprendan significativamente, debemos generar ambientes amenos y en lo posible estimular de una u otra manera para que los conocimientos que ya poseen los niños o el educando en general puedan contribuir puedan construir por su propia cuenta nuevos conocimientos. Súper bien, Eli. Voy a leer solamente un ejemplo. Ella nos dice que recuerda que en su colegio de primaria su profesor de matemáticas le enseñó las figuras geométricas utilizando objetos y frutas que llevábamos desde la casa, que ya conocíamos, como por ejemplo la naranja que se relacionaba con el círculo, el tablero con el rectángulo, la ventana con el cuadrado, o formábamos triángulos con los pitillos, entre otros. Es una estrategia muy chévere. Yo me acuerdo que mi papá trató de enseñarme trigonometría con las escuadras que yo no entendía, pero él era feliz contándonos eso. Bueno, otro ejemplo, Claudia Jimena nos dice que en mi trabajo con los niños es un aprendizaje significativo importante en mi vida, ya que a diario me permite interactuar con ellos y enriquecer mis conocimientos con sus ideas y actitudes espontáneas. Pero cuéntanos un ejemplo más concreto, Claudia. A ver, veamos acá. Describir, o sea, la invitación es describir cómo lo hace. A ver, ¿qué otra? Bueno, fue un hit David Ausfeld. Ok, ¿quién participó acá? Muy buena participación que es Nargi, pero Nargi recuerda la referencia, es muy importante.
Entonces, ejemplos, Nargi nos dice que la adquisición del nuevo vocabulario en inglés. En la semana destino tiempo para estudiar y practicar mi vocabulario, fonética y escritura. Relaciono las palabras que ya sé con las nuevas y de esa manera formo nuevas frases y estructuras. ¡Ay, muy bien! Mira que en ese ejemplo se ve lo que estábamos refiriendo, la interacción, porque es algo teórico, Ajá. pero lo está haciendo práctico. Y era lo que yo mencionaba desde Martínez, Martínez Boom, un autor de la Universidad Pedagógica Nacional, que nos dice, no existe esa diferencia, quítense de la cabeza esa diferencia que estamos nosotros aquí hablando, entre teoría y experiencia, porque es uno solo. Y la práctica hace como un relevo entre lo teórico y la práctica. Y nuestra apreciada estudiante con este ejemplo nos presenta ese relevo entre lo teórico, que es el estudio que hace de lo fonético, de la lingüística de la lengua inglesa, y la práctica allá de lo que está generando. Entonces, muy interesante ese ejemplo. Sí, bueno, muchachos, ojo, porque no están participando. Son 600. El hambre apremia. Acá, el hambre apremia. Son prácticos. Sí, son bastante prácticos. Bueno, entonces ya vimos dos, pero por favor tengan muy en cuenta la importancia de participar. Vamos a ver si se me fue solo para el final. No. Ojo, muchachos, con la participación, porque son 650 estudiantes y tengo 4 foros. O sea, a ver, ojo con eso. Aprendizaje significativo, o más bien voy a utilizar uno. Esto es un condicionamiento. Puede ser un refuerzo positivo para que sigan participando, o como no están participando, puede haber un castigo negativo en donde tomo repercusiones para que participen. Ojo con eso. Listo. Sigamos. Entonces, en las diapositivas ¿Te puedo preguntar algo? Sí, dime. ¿O después de clase? No, la diferencia. ¿Hay castigos positivos? Sí, claro. Porque eso sí, de verdad, no es con mala... No, tranquilo. Mira, y se los enseño a todos. El conductismo, a mí me encanta el conductismo porque ayuda a generar y a modificar conducta. Pero, si usted es mal utilizado, no va a generar todo el tiempo esa conducta. Por ejemplo, hablamos de condicionamiento clásico cuando es estímulo y respuesta. ¿Sí? Estímulo-respuesta. Por ejemplo, el estímulo es... Cuando tú estás en un aula presencial y, por ejemplo, yo cierro la puerta y ya saben que la respuesta es que no pueden entrar. ¿Ves? Estímulo-respuesta. ¿Sí? O, por ejemplo, su merced lo llama a su esposa y le dice, tenemos que hablar. Estímulo-respuesta. Uno ya dice, ay, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Se lo juro que no hice nada. No, yo soy sano, yo no. No, son ejemplos. Sí. La otra característica, el otro tipo de condicionamiento es el condicionamiento operante, que está dividido en 4. Refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo positivo y castigo negativo. ¿Ok? En el refuerzo positivo yo lo que busco es mantener e incrementar la conducta. ¿Listo? Y en el refuerzo negativo lo que hago es eliminar esa conducta, pero positivamente. Entonces, en el refuerzo positivo, yo le digo a mi estudiante, le va bien, y lo que busco es reforzarlo. Mi amor, te fue bien en las clases, te doy un premio. Ese es un refuerzo. En el refuerzo negativo, por ejemplo, si usted se porta mal y lo ponen en matrícula condicional, entonces lo que van a hacer es, a usted no le gusta lavar los platos, pero como no le fue bien académicamente, el refuerzo positivo para que adquiera esa conducta es ponerlo a lavar los platos. En el momento en que adquiera la conducta, le quito la lavada de platos. Le estoy quitando algo que no le gusta hacer. En el castigo positivo le quito, por ejemplo, cuando le quitan a uno la televisión, que es lo que más le gusta. Pero el castigo negativo sí es más instrumental, si ya se trata de pegar o agredir, y en eso sí estoy en desacuerdo. Entonces, bueno. ojo, muy bien, ya aprendieron algo nuevo. Mucho, la verdad, yo siempre que me siento acá aprendo mucho. De veras. Sí, pues yo les creo. Ay, Dios mío, me puse a ponerles ámbitos de aplicación. Ámbitos de aplicación, ¿cuáles hay? Hay una naturaleza de la adquisición y la retención del conocimiento que se realiza de manera organizada. También hay desarrollo de capacidades de aprendizaje y de resolución de problemas. Esto es lo que más impacta, profe, en el aprendizaje. La capacidad de ustedes de tener un conocimiento, de adquirirlo, de asimilarlo,
pero sobre todo de resolver los problemas. Cuando yo resuelvo problemas, esta situación está muy ligada y genera un impacto muy significativo en la inteligencia. De hecho, las pruebas de inteligencia miden mucho la capacidad para resolver problemas. Es clave de este modelo o este estilo de aprendizaje mejor, la manera para la resolución de problemas. Ajá. Es significativo en la medida que esos saberes que se han apropiado pueden resolver alguna problemática, alguna situación del entorno inmediato donde se da. Eso es clave. Por ejemplo, cuando yo tengo un problema con la plataforma o no sé cómo entregar la tarea y busco soluciones para enviar la tarea dentro de la plataforma, ¿no? No enviarla por correo o por mensaje y demás, sino de enviar la tarea dentro de la plataforma. O si no puedo entrar al foro, entonces buscar la manera cómo puedo generar esa participación en el foro. Entonces ahí estamos viendo, la resolución de problemas va muy ligada con nuestro nivel de inteligencia. ¿Ok? Características cognitivas, o sea, esto también va muy asociado a características cognitivas, personales, sociales y motivacionales, que llevan a la asimilación del material de aprendizaje. Hay personas que esta materia no les gusta y les cuesta un trabajo, pero tremendo. Es que no entiendo la tarea y sigo sin entender la tarea. Muchas veces es porque realmente esta clase no los motiva y por eso nos cuesta más. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que buscar estrategias y, como decía, a veces hay que tomarlo un poquito suave porque ustedes tienen que aprenderla, tienen que implementarla y busquen el lado por el cual les puede llamar la atención. Entonces, si me gusta dictar clases, busco eso. ¿Ok? Los mecanismos para la manipulación intencional tendentes a la consecución de un aprendizaje significativo. ¿Qué mecanismos utilizo? Por ejemplo, a mí me sirve leer y realizar resúmenes. A otras personas les sirve solamente ver la teleclase. A otras personas les sirve, no sé, realizar diagramas, poner colorcitos, corazoncitos, ¿sí? O hasta olores para poder determinarla. Muy bien. ¿Qué vemos acá? Los ámbitos en los cuales podemos trabajar esto está la pedagogía, la psicología educativa. ¿Y cuáles son el objetivo de indagación? Pues que los tipos de aprendizaje sean producidos en el aula. Las características y los rasgos psicológicos, vuelvo al tema, están los rasgos de personalidad, está la motivación, esos son características, son rasgos psicológicos o componentes psicológicos más bien. Los procesos psicológicos. Profe, nómbrame 2 procesos psicológicos de los que hablé ahorita. Cognitivos. Te ayudo. Uno es memoria. ¿El otro? Percepción. Ajá. Retención. No, sensación. Sensación. Muy bien, ahí Emoción. estamos. Ah, exacto, pero ese va ligado, ese es uno superior. Y entonces ahí es donde nosotros estamos viendo y estamos organizándonos. ¿Listo? Y la materia objeto de enseñanza. ¿Cuál es la materia objeto de enseñanza y qué es lo que yo estoy buscando? Sobre todo, cada actividad. Y nosotros que tenemos este modelo, buscamos que cada actividad les enseñe algo en específico a ustedes. Entonces, cuando yo organizo el contenido, tengo que tener en cuenta los objetivos que tengo para este contenido, porque a veces los dejamos de lado. Entonces, en la perspectiva ausbeliana, hay que, primero se tiene en cuenta la caracterización, las condiciones, cuáles son los tipos de motivación y de personalidad, la asimilación, el lenguaje, la facilitación para el mismo. ¿Qué aportes brinda para el aula, para los estudiantes y para las personas en general? Brinda un pensamiento, sentimiento y acción, un significado, responsabilidades y saberes compartidos. Y también un constructo subyacente y un proceso crítico. Por eso hablamos de pensamiento crítico, de lectura crítica. ¿Listo? Ay, me emocioné, pero me falta tanto. Por favor, lean, van a encontrar a Frida Díaz de Barriga, es excelente. Véanse primero la conferencia y después abordan el libro. El libro está en la biblioteca y está el libro como tal. Tienen que hacer por lo menos un ingreso a la biblioteca. Por favor, participen, realicen las tareas, que Dios los lleve con bien. Profe, muchas gracias. Muy interesante la clase, muy ligada en algo que van a trabajar en su próximo semestre, en el segundo semestre, en torno a teoría del conocimiento, epistemología. Una feliz semana para todos y los dejamos ahorita con las siguientes teleclases para que la disfruten
y sigan aprendiendo. Una feliz semana. Chao, feliz puente. Si eres estudiante de las universidades en convenio